Hola, hola, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. No sé en qué horario nos estarán viendo en este episodio muy especial de Letrópatas. Hoy con un horario diferente. Vamos a ver cuántos más se pueden estar conectando el día de hoy. David Mariscal, hola. Ivonne también está por ahí. Daniel, Caro Rina, muy bien. Carmen Leñero, nuestra invitada de hoy, también se está ya uniendo. Hormiguero. Pues muy bien, gracias a todos por acompañarnos este día. Vamos a ver cómo nos va con este horario vespertino en México y con este libro y este tema que tenemos hoy. Me encanta, estoy muy emocionada de poder hablar con Carmen Leñero, que además tiene un currículum maravilloso. Les cuento un poco porque no es poca cosa. Carmen Leñero es narradora, ensayista, poeta, cantante. Estudió dirección teatral, canto y música y tiene un doctorado en letras por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es docente, ha estado en diferentes colaboraciones periódicas, ha dado conciertos y yo creo que es muy buena esta combinación, este puente que se hace entre la poesía y la música. Cómo cantar también es un poco pues hacer poesía, y cómo hacer poesía a veces es cantar sin música, la melodía la ponemos nosotros. De todo eso quiero hablar hoy con nuestra invitada, que escribió Prismáticas, un libro infantil dirigido a los niños, con unas ilustraciones fantásticas de Salvador Jaramillo, publicado por Ediciones SM y que forma parte de una colección fantástica que tiene esta editorial para acercar la poesía a los más pequeños. Creemos que es un género difícil, creemos que es un género que leen pocos. Bueno, yo creo que cuanto antes se les empiece a acercar a los niños a un género, menos respeto y menos miedo y menos temor le van a tener. Así que yo creo que esta es una muy buena aproximación y un muy buen ejemplo de que se puede hacer. Y pues vamos a estar hablando con Carmen un poquito sobre los beneficios, las características, etcétera. Acá vamos a empezar a ver algunos comentarios mientras se va uniendo el resto de la gente. Gracias por todos esos saludos que están llegando en Col mi melancolía, gracias. Giler Acar, gracias. Gerardo Tena, que mañana ya anunciaremos, pero vamos a estar con él en un lanzamiento de un podcast que, bueno, luego estén atentos a las redes sociales porque por ahí les daré todos los datos. Campeche también nos mandan, Gabriel 0769, gracias desde Mazatlán, qué maravilla. Godomarto, mi queridísimo amigo Godomarto, claro que sí, qué emoción verte también por ahí, conectado. Diego Artu, que si voy a ir a la FIL de Guadalajara, sí, voy a ir del 26 al 1, vamos a tener muchas presentaciones y mucha participación, así que estén bien, atentos porque ahora sí vamos con toda la caballería. Bueno, aquí hay mucha gente que ya se está conectando, pero yo quiero sobre todo darle la bienvenida a Carmen, así que mientras ustedes se siguen conectando, nosotros vamos a buscar a Carmen para que se una a la conversación y nos vaya un poco platicando de este tema que creo que yo creo que vamos a descubrir muchas cosas, porque la poesía ante todo es musicalidad, es imaginación, es evocar imágenes, y ahí está nuestra querida Carmen, ¿cómo estás? Bien, bien, muy contenta de estar contigo y con los que... Ay, nosotros más de tenerte, poder hablar contigo. Yo estaba antes dando tu currículum y la verdad es que es una cosa fascinante seguir tu carrera y ver todo lo que has hecho, las actividades. Prácticamente has jugado con las palabras en todas sus versiones. Cuéntanos un poquito cómo es este puente entre la canción y la escritura y en este caso la poesía y además infantil. Yo creo que tiene que ver y que es un puente que se hace, pero yo no sé cómo lo veas tú. Yo creo que sí, porque yo empecé a cantar de niña y me empezó a gustar la literatura de niña porque me la recitaba mi papá. Entonces, era parte como de la vida diaria, ¿no? Era muy bonito. Entonces, para mí, música, la literatura entró por mis oídos, me entró por los oídos, ¿no? Y claro, principalmente la poesía, porque la poesía tiene una gran carga de música. Está, la poesía son pensamientos e imágenes, pero con música no acompañándola, sino cambiándola por dentro, ¿no? Como casadas. Entonces, como yo empecé de niña, no veo ningún problema en decirles poemas a los niños. Creo que
entienden perfecto que es entrar en una sintonía, ¿no? Que no esperan. Yo creo que quien le tiene miedo a la poesía son los papás de los niños. Eso es muy cierto, porque uno no sabe cómo acompañarlos o cómo introducirlos y simplemente es leerles como cualquier otro Exacto. tipo de lectura. Pero bien dices que hay música en las poesías y lo bonito de la poesía es que la música la pone uno mismo. O sea, uno escucha una canción y todo el mundo estamos escuchando el mismo ritmo, pero cuando uno lee poesía, aunque tienen ritmo y aunque tienen esa sonoridad, evidentemente uno internamente le va poniendo la propia melodía y el propio ritmo y que cada uno será una interpretación diferente. Eso es un plus, ¿no? También en la lectura de este género. Digamos que la música es una música calladita, pero que sí sientes que una vocal se repite, sí sientes que ciertas sílabas se repiten, sí sientes que hay cierto ritmo. No tiene que ser rimadito y como cancioncita de ta 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 ta. No, tú oyes cómo las palabras se van contestando, ¿no? Por cómo suenan. Y resulta que lo que significan cambia por cómo suenan, ¿no? Que normalmente pues las palabras significan aparte de cómo suenen, según esto, pero en realidad en la poesía vuelven a significar lo que suenan, ¿no? Entonces se vuelven como palabras mágicas, se vuelven como conjuros, se vuelven elásticas, no es su significado como que cambia, depende del lugar que están con otras palabras, pero también donde están en el verso. Entonces, yo siento que eso se explica muy difícil, pero se entiende muy fácil cuando Haciéndolo. es la poesía, ¿no? Cuando los niños leen la poesía, que realmente les enseña lo que le enseña a cualquiera la poesía, que es habitar el mundo distintamente. O sea, habitar es esta misma realidad, pero viendo lo que es posible en ella, lo que es asombroso en ella, lo que está detrás de ella, lo que está secreto en las cosas, y estar con esos ojos siempre. Entonces estás habitando un mundo como no paralelo, sino un mundo de más niveles, de más dimensiones. Y los niños saben perfecto eso, porque la poesía hace elástico el tiempo. Entonces, por ejemplo, si te fijas cómo una hormiguita va caminando, un niño puede estarse observando una eternidad, porque 2 minutos son una eternidad cuando eres niño. Y así hace el poeta también se queda observando cómo se van modificando las cosas de a poquito, de a poquito, de a poquito. Entonces no necesita ver una historia de buenos y malos, sino nada más el instante mismo ya se va transformando y es lo que te enseña la poesía y también a los niños, ¿no? Y aunque no te des cuenta, eso es lo más padre, que tú estás oyendo el poema y no sabes ni por qué, sí te resuena, sí sientes algo, sí sientes como que sí tiene que ver contigo, como que sí ves tú así las cosas de pronto, ¿no? Y no Me encanta además eso que decías antes del ni, esta retaila que a veces uno entiende que es como las poesías casi, casi tradicionales con las que nos enseñan a lavarnos los dientes, a lavarnos las manos, a irnos a dormir, y que tienen como una funcionalidad, ¿no? La poesía casi de antes de los niños era, te voy a enseñar unas rimas, unos versos para que tú los repitas hasta que aprendas a lavarte los dientes. claro, Y yo siento que ahora la poesía también se permite esta manera de tratar a los niños como los seres humanos que son, con todos los temas abiertos, con todas las realidades y con todas las dificultades de metáforas, de dobles sentidos, de abrir campos de imaginación, para que justo como tú decías, los niños aprendan un poco a abrir esa puerta y a ver qué pasa, ¿no? Porque no para todos tiene que haber lo mismo detrás de esa puerta, pero si no empiezas un poco a abrirla y a ver qué te encuentras, nunca vas a explorar ni a entender todas las posibilidades que tiene esa puerta detrás. Entonces, a mí me parece que la poesía sí da eso y otros géneros no. Y me encanta que la poesía hoy en día, tu libro de prismáticas no es nada como condescendiente ni conformista. O sea, tú exiges al lector, sea la edad que tenga, le haga un esfuerzo a la interpretación o que se aviente y sea valiente para decir cualquier cosa que se le venga a la cabeza con los versos que tú escribes aquí, sabiendo que nada es incorrecto, sino que todo lo que está en tu cabeza puede ser válido porque en ese momento está llegando. y sabes lo que yo creo también, que sí está en la cabeza de los niños de antemano, lo que pasa es que no lo escuchan hasta que lo oyen desde fuera. O sea, hay cosas que están en los niños y se van olvidando por todas las cosas que nos enseñan, ¿no?
tanto en la escuela, que las cosas son una y no otra, que las cosas deben ser así o deben ser, que son buenas o malas, blancas o negras. Entonces tú estás desaprendiendo lo que ya sabes. Las cosas son muchas cosas a la vez. Y que, o sea, realmente la poesía es el mundo de los niños donde ya viven, pero se vida. No es de que yo esté diciéndoles una cosa enloquecida. Ellos, si ponen blanditos, vuelven, recuerdan que así es como ven, así es como juegan. O sea, tú estás jugando en la sala de tu casa y como si estuvieras en el bosque persiguiendo venados o persiguiendo enemigos, guerreros, y pasas por la lámpara y no sabes que es la sala de tu casa. No se te olvida que es la sala de tu casa y sin embargo también es aquello otro, ¿no? Entonces, quiere decir que cualquier espacio puede convertirse en lo que sea según lo habitas. Y eso lo saben los niños perfecto. Entonces, no estarles diciendo una cosa desconocida para ellos, pero es una cosa que se va olvidando con el otro conocimiento, disque muy claro y distinto, así de que las cosas son así como deben de ser. Pero tú te acuerdas perfecto de que, no, de que el mundo es un juguete, ¿no? Qué bonito además, ¿no? Esa parte lúdica que los niños además tienen como parte de su vida y que según vamos creciendo se nos va olvidando. Y sobre todo para ellos esta parte de descubrir vocabulario y que sin duda alguna cuando tienen una rima, de la forma que sea, o que tienen una música que se pueda memorizar mejor, les vas iniciando en un vocabulario y en una manera de retener palabras, palabras que no son leche, ventana, dormir, ¿no? Las cosas normales, sino justamente unas palabras que uno puede experimentar, decírselas y que a uno le dice, esta es muy difícil. Para los niños es igual de difícil aprender la palabra ventana que la palabra chícharo, porque en realidad es un aprendizaje. Entonces, como tú decías, los adultos damos por sentado que para ellos va a ser más difícil y sin embargo ellos lo aprenden de una manera natural y que creo que con la poesía se aporta, se complementa y se ayuda mucho a este descubrimiento lingüístico. Fíjate, inclusive las palabras que no entiendes funcionan como enigma cuando eres te leen literatura, ¿no? Para niños o no para niños. Si hay palabras enigma, de todas maneras, como enigmas tienen poder. ¿Ves? Las palabras tienen poder. Y eso de que no las conozcas, se queda dentro de ti. Es que es muy curioso, se queda como una pregunta dentro de ti y luego con el tiempo vas viendo. Es bueno que haya enigmas. O sea, que no todas las palabras sean de diccionario ni explicar todo. Es como invitar a bailar, ¿no? Tú no le vas a invitar a bailar, tú empiezas a moverte con el otro y al músico y el otro se mueve. Ya. No le explicas este paso, está aquí, está allá, esto tiene que ser, esto todo. No, o sea, y entonces yo creo que leer poesía es como invitar a bailar. Entonces, que ya sabe bailar el niño, pues sí, todos sabemos bailar de alguna manera, mal o bien. Todos podemos intentarlo, ¿no? Y yo sí creo que el lenguaje tiene muchos grados, no se tiene que entender todo hacia la perfección como de diccionario. ¿No? Y los temas, ¿no, Carmen? Porque los temas antes eran, bueno, no sé si estoy también diciendo que cualquier tiempo pasado fue peor, porque tampoco es verdad, pero digamos que los temas antes tratábamos como de suavizarlos mucho, dábamos cosas muy básicas, y ahora cuando se habla, por ejemplo, del mar, se puede abordar desde tantos puntos de vista, desde la playa, desde el juego, pero también desde las criaturas que viven en el mar y empezar a imaginar quién puede estar ahí abajo y no los vemos y empezar como a tener esas, evocar, ¿no? Esas imágenes diferentes y un poco fantásticas, pero luego también ver lo que es el agua y lo que es el infinito y el horizonte y conceptos cada vez más complejos que yo creo que la poesía es como un buen trampolín porque deja como ahí, nada más dar los ingredientes y ¡pum! Te deja aquí que sigas nadando, ahora sí que pasa bien. Exactamente, sí, como que te echa de clavado, ¿no? Y luego también te enseña a lidiar con el mal, porque esa cosa de que el mal no debe de existir, no, pues es que existe, pero en todo mal hay un bien. Entonces es también no separar el mundo en casillas. Entonces la poesía recuerda que no hay casilleros. Sí te enseñan así porque así conviene, ¿no? Pero hay que dejar, digamos, un cuarto, un cuarto atrás de uno donde el mundo sea
más amplio, ¿no? Y las cosas no sean de una manera o de otra, sino que se puedan interpretar y las puedas vivir y las puedas modificar. O sea, una situación fea en casa o una situación fea en la escuela o una situación fea contigo mismo puede ser un motivo de aprendizaje, de belleza. Y eso es lo que hace la poesía, transforma lo feo en bueno, en amable, y te ayuda a ser amigo de las cosas y amigo de las situaciones, ¿ves? Entonces, enseña mucho, más que lenguaje o ideas, te acompaña. Entonces, yo creo que acercarlas a los niños, pues es muy fácil, nada más hay que leerles. Y luego ya ellos leerán, o ellos la hacen. Es que pareciera que es una cosa muy extraña, pero es más extraña, no sé, una historia, una lección de texto, es más extraña. Aunque parezca que no, porque los niños saben jugar con las palabras. Yo me acuerdo de niña que decíamos monja, 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 monja. Y jugábamos con las palabras y de las palabras veíamos cómo el sentido ¡puf! Se les iba, ¿no? Y cómo se volvían a retomar. Y cuando haces una rima parece que lo que estás diciendo es verdad, ¿no? Así, si está Sí, sí. rimado, debe de ser verdad, ¿no? O si suena a verdad, debe de ser verdad. Pero entonces sí tienen un poder las palabras que está en su sonido y está en su enigma, en su secreto. Y ese secreto se puede aceptar. O en inventar palabras. Yo creo que también la poesía permite mucha licencia literaria y mucha licencia lingüística que en otros géneros no serían aceptados. Y sin embargo, uno puede inventar palabras y para un niño que le den como el poder y que sepa la validación que tiene él, tú invéntate la palabra que quieras, es Sí, válida mientras te entienda la gente. Pues yo creo que la poesía permite un poquito más eso, ¿no? sí. Yo creo que te permite saber qué es el lenguaje en realidad. El lenguaje no son palabras que significan cosas, ¿no? Sino es una especie de mundo como arcilla que se modela. Entonces, eh, los niños tendrían que aprender, y lo saben, o sea, empiezan a decir las palabras y saben que una palabra genera cierta respuesta o cierta no. Y cuando llega una palabra nueva, de repente como que empieza a temblar el cerebro adentro de qué es eso, qué es eso. Entonces, sí, es un mundo, o sea, la palabra es un mundo. Y la palabra poética, pues es un mundo liberado. A mí me gusta este título de Prismáticas que también evoca muchas cosas. Cuéntanos un poquito qué quisiste pues dar a entender, qué mensaje o más bien qué invitación a lo lúdico quisiste también ofrecer con este Prismáticas, esta manera de ver el mundo de diferentes maneras y reflejos y cómo todos, sí, los objetos según el punto de vista pueden adquirir no solamente una forma y un color y una luz, sino también un significado. ¿Cómo fue esta obra, este proyecto de Es Prismáticas? precisamente la sensación de que la realidad es muchas cosas a la vez. No confundir que no existe. O sea, sí es la inmediata, otra, la que está detrás, la que no viste, la que puede ser. Y es como si tu mirada fuera un rayo de luz que pasa por un prisma. Uh -huh. Y entonces se difracta y sale el rojo por aquí, el azul por acá, el verde por acá, por cada una de las partes del prisma. La luz va en distintas direcciones. Entonces la luz es como la mirada de uno, ¿no? Curiosamente, no es de la que recibe, sino como tu mirada difracta lo que estás viendo, ¿no? Tú dices, ahí eso puede ser un motivo de confusión. Pues sí, pero es una confusión divertida y puede ser salvadora. Necesaria, ¿eh? Muchas veces hasta necesaria, ¿por qué no decirlo? Oye, Carmen, cuéntanos, ¿cómo se escribe poesía para niños? ¿Hay una manera diferente de escribir otro tipo de libros que tú hayas hecho? ¿O este en concreto fuiste haciéndolo poco a poco y luego reuniéndolo todo? Eh, ¿cómo fue ese proceso? ¿No? Pues nada más, ah, ¿cómo se dice? Acogerte al run run, ¿no? Estás pensando en ciertas cosas y dejas que cante por dentro tu cabeza y te pones en el plan de cómo veías de niña, cosa que está ahí, ¿no? Está ahí guardada. Entonces yo me acuerdo muy bien cómo veía yo y cómo ahora eso que veía yo de niña resulta como muy, muy sabio, o sea, muy iluminador, ¿no? Porque no veo las cosas así
como si tuviera, Como los caballos a los que como les... caballo. Y realmente para escribir poesía nada más te pones en el plan de hablarle a la niña que tienes adentro, ¿no? Yo no tengo hijos, entonces, pero sí he tenido alumnos chicos y he estado muy en contacto. Entonces, realmente yo digo, bueno, pues aquí va. Yo sé que está hablando una adulta y que pues va a meter la mano y va a poner palabras de que no sé qué y va a tener ideas o argumentos que el niño, pero no importa. Es que no importa porque la poesía comunica aunque no le entienda. Eso también es bueno hacer un poco hincapié en eso, a que la gente espera como que en cada verso uno casi casi que vea ahí una reflexión o una revelación sobre la vida y a veces le tenemos tanta expectativa a una poesía y sobre todo a lo que nosotros vamos a sentir o a la reacción de nuestro cuerpo, nuestra mente leyendo algo, que a veces nos decepcionamos muy frecuentemente porque pues tampoco es que necesitamos ahí descubrir el hilo negro, simplemente es dejarse sentir, dejarse fluir y ver, ¿no? ¿Qué imágenes va eso teniendo o qué musicalidad de repente aparece en tu oído? O simplemente decir, no entendí nada, pero me gustó cómo se escucha. O bailar, ¿no? No sabes qué música es, ni de dónde viene, ni cuáles son los pasos, pero pasó por tu cuerpo. Entonces, Ujú. es hacer el lenguaje esa cosa mágica que significa, pero suena y provoca, ¿no? Entonces, no es, cuando tú dices que entiendes algo, es porque lo puedes traducir, ¿no? Lo puedes trasladar a otro discurso, a otra plática, ¿no? Pero tú dices, bueno, ¿qué significa prismáticas, trismáticas, cromáticas, cristal, de sal las cosas antes de ser de una manera o de otra? Anímicas, neumáticas, simpáticas, tres caras se superponen cuando las miras, las respiras, les pones nombre. ¿Sí? O sea, ¿qué significa? Pues significa prismáticas, trismáticas, cromáticas, significa lo que acabo de decir, significa lo que es, no otra cosa que me la van a explicar en los diccionarios. Me gusta además que hayas leído, porque justo te iba a pedir que leyeras, así que vete pensando en qué quieres leer después. Pero aquí nada más empezar en el número 2, que no sé si es capítulo o en la parte 2, pero dice, cada cosa son tres. La que imaginas, la que te cuentan y la que ves. Que es un poco lo que tú decías antes, ¿no? De tu infancia y de lo que provoca también escribir y leer poesía y todo eso. Bueno, el poema es más largo, pero digamos que cuando termina, a ver, ahí va. Cada cosa son tres, la que te gusta, la que te asusta, la que no ves. O sea, justo lo que no está tan enfrente de nosotros, como toda la relevancia que cobra, lo que no está tan explicado, tan definido, sino como que justo te mete a pensar y te deja ahí pensando un ratito y te deja soñar. Uh -huh. Sí, y hace de tu pensamiento libre, ya nadie lo está atando, ¿no? Es un caballo sobre el que vas y nadie tiene las riendas, entonces te lleva, ¿no? O si te montaras en una ballena, ¿no? Te lleva por el mar. Entonces sí es otra experiencia distinta con el lenguaje, con las palabras, ¿no? No es la experiencia de aprender, de saber, de entender, de obedecer, de nombrar así, sino es la experiencia de estar diciendo el mundo y en ese mundo que dices, ahí vives. Ahí vives. Eso me gustó porque lo recalcas mucho de los niños, ahí están, ahí viven. Efectivamente, no hace falta buscar tampoco, uno siempre dice, no, es que la literatura es para vivir otras vidas y para ir a otros lugares. A veces no, a veces es ir para ir a otros rincones que están dentro de ti, nada más que no los exploras las 24 horas del día, pero están ahí, están en Ay, ti. te están saque y saque de allí. Sí, ¿no? Como que ahí no se puede estar. Entonces, yo tenía como dos maneras de ser. Una en ese plano, ¿no? Y sentía que era como saber el secreto de las cosas. Y otra como la que había que ser, ¿no? Había que contestar a la maestra, había que decirles a papás. También aprendí a ser en sociedad, ¿no? Pero sí, la poesía era mi mundo particular, ¿no? Y, y Y sí, tan bonito, porque dices que todo cabe en este libro de palabras saltarinas. Y sí, creo que juegas mucho con las palabras, que además incluso algunas nada fáciles, como decía yo antes, es decir,
no sé si haya un vocabulario que ir añadiendo según van creciendo los niños. Es decir, claro que un niño de 3 años entiende un vocabulario y el de 10 entiende un poco más y el de 18 debería entender un poco más, etcétera. Pero a la hora de escribir, uno tiene que tener en cuenta eso, o uno pone las palabras y ya que cada quien vea cómo resolverlas, dónde preguntar, si las quiere aprender, o es como un laberinto también en el que se meten para que pues un poco se pierdan. ¿Cómo funciona esta conciencia de quién te Es, está leyendo? es confianza. Es confianza en mis lectores. O sea, yo, yo trato a mis lectores como sabios, Me como gusta. no lo saben, ¿ves? Entonces les digo, bueno, si ahorita no cachaste, vas a cachar en 10 años. Y es que las palabras se quedan en uno como pequeños tesoros. Y a veces los tesoros no fueron descubiertos o están todavía en el baúl y un día se abren, pero se quedaron contigo. Entonces yo confío en los lectores. No, no les estoy dando clase. Eso No me le gusta. estoy dando clase de qué significan las palabras y cómo hay que decirlas. No. Estoy diciéndoles, oye, ¿y cómo ves esto? Y esto, fíjate, y ahí te va la pelota. ¿Y qué haces con ella? ¿No? Entonces, Un poco que se sientan eso, con la responsabilidad de saber qué hacer con eso y que se sientan con la ilusión con la ilusión, de resolverlo o de quedarse simplemente como, no sé qué es esto, pero me gusta. de veras. Porque la estética también funciona mucho, ¿no? En la poesía. A veces podemos hablar, tú aquí hablas mucho de cosas cotidianas, de lo que nos rodea, de las cosas, ¿no? El término cosas es algo que tú repites con frecuencia en este libro. Y me parece que es también darles otra dimensión a objetos que normalmente vemos cotidianamente, que pues, tenemos como banales, pero que también pueden tener una estética según cómo se describan, según cómo se les mire, según cómo se interpreten en ese momento y según cómo uno tenga esa potencialidad del uso de esas cosas, ¿no? Decir, bueno, pues un cepillo siempre sirve para una misma cosa. A veces no, a veces puede ser para otras muchas, nada más que tú no las has puesto en práctica. ¿Te interesaba darle esta relevancia a lo más tangible, a lo más Y también cercano que tenemos? decir que lo que creemos que son objetos, o sea, que lo que tenemos por objetos, que a veces son nada más los muebles, las cosas inanimadas supuestamente, pero luego también son los animales y también son las personas. De repente empezamos a ver a todo como objetos. Entonces, volver a poder dialogar con todo. Los niños lo hacen espontáneamente, ¿no? Dialogan con su cama, con su muñeca, con su pelota, con su sombrero, dialogan con la noche, con el techo, con la puerta, y vivir en diálogo con lo que te rodea es más amable, vives en amistad con lo que está contigo, ¿no? No son las cosas de allá afuera y yo, sino somos todos platicando, ¿no? Inclusive las cosas, a veces me sorprendía de que todo existiera, ¿haz de cuenta? Decía yo, lo duro, lo líquido, así, Ujú. entonces estuvieron ahí. Me sorprendía que estuvieran ahí como si hubieran Y estado. que se mueva, ¿no? Y que a la mañana siguiente pueda tener también otra forma, otro olor, otro color de repente. O cuando te pones de cabeza, por ejemplo, y ves, ves los muebles flotando, te pones Cómo de cambia la perspectiva y cómo cambia tu visión sobre ellos, y incluso como lo que decía antes, el uso que se les puede dar. Uno ve una cosa que lo ha visto así todos los días y no se le ocurre que a lo mejor dándole la vuelta, pues puede ser para otra cosa diferente que en ese día se te antoje más, por lo que sea. Oye, Carmen, cuéntanos de Salvador Jaramillo y de sus ilustraciones. A veces hablamos mucho de la imaginación y cómo la creatividad viene de lo que puede uno imaginar a partir de las palabras, pero las ilustraciones siempre acompañan mucho a cualquier tipo de texto, sobre todo en los infantiles creo que tienen una importancia, un papel bastante, pues importante, valga la redundancia, pero en el caso de Salvador Jaramillo, pues creo que además respetaron mucho esa manera de dejar así como, yo sutilmente te dejo algo y ya tú sabrás, ¿no? es En que algún momento, se aceptó soñar después. eso, justo, y dejar soñar, ¿no? Es decir, quiero que con tus ilustraciones no seas tan evidente, pero que sí acompañen. ¿Tú en algún momento tuviste comunicación con él? ¿Le diste alguna pauta? ¿Tuvieron algún tipo de diálogo Ah, para saber qué ya quería? vi el trabajo ya hecho y me encantó, porque ha pasado.
que de repente pues escoge la editorial, escoge un ilustrador, yo no platico con el ilustrador nunca y el ilustrador nada más se basa en el texto y a ver qué le dice el texto. Y sí, no se trata de ilustrarlo, sino de platicar con el texto visualmente, ¿no? Sí, Favoritas. está padrísimo. Sí, Porque además creo que sí, que entendió muy bien la esencia de tu libro. Yo no sé, tampoco conozco a Salvador ni en persona, ni nunca he hablado con él, pero como que entendió muy bien, por lo menos lo que a mí me hizo sentir tu texto y cómo las imágenes a veces no entorpecen, pero a veces sí es como, ay, me lo diste todo demasiado masticado y yo quería algo más misterioso. Y creo que Salvador lo hizo, pero a veces el autor no sé cómo se sienta con esto. Yo no sé si alguna de las ilustraciones tú dijiste, ay, no, pues aquí creo que, que no funcionó, o alguna que dijeras, mira, justo esto a mí no se me había ocurrido y creo que con esta ilustración adquiere otro significado. claro, porque es la interpretación también de él, o sea, a dónde le pegó, qué le hizo ver, soñar o imaginarse, ¿no? Y así pasa, a cada quien le hace ver o imaginarse algo, eso está padrísimo. Está padrísima, ¿no? Es que la verdad es que todas te Sí, podrían... todas, hay unas que me asombraron terriblemente, o sea, hay unas que sí, me asombraron muchísimo. Y fíjate que dentro de todo son sencillas, ¿no? No tienen un recoveco así. Y eso también aligera el texto, porque mi texto sí es un poco barroco, pero él le da como están como muy suaves, ¿no? Son como muy etéreas sus ilustraciones. Entonces le dan ligereza, le dan alas. Le Yo dan, creo. me gusta que entró muy bien al juego de eso, de la ensoñación, de la invitación a que cada uno interprete y vuele y, ¿no? Y viaje a través de las palabras y estos textos y pues no dar nada por sentado, pero tampoco simplemente hacer garabatos, sino que realmente tienen ahí me parece que a mí me encantó. A Me mí también. encantó, le incluyó los animales, o sea, como Y tú sabes la sorpresa que se lleva uno que escribió el texto y de repente ver cómo alguien leyó el texto, ¿no? Digo, puede que no sea un niño, pero también se puso en papel de dialogar con los niños, o sea, de ponerse en el plan de cómo pueden ver los niños, entender los niños. Y entonces les da gusto en cosas simples y luego les da cosas enigmáticas. Mira por esta. no, esa de las sillas con esos bichos. También el niño, sí, está padrísimo eso, cómo vuelan. Y te digo que le ayudan mucho a los poemas, porque los poemas podían haber sido como, Mira, hasta el colofón. sí, las patitas de esta sensación. Oye, Carmen, tú eres docente, has tenido, decías, grupos de niños pequeños. ¿Cómo crees que se podría acercar más la poesía a los niños? ¿Qué crees que se podría trabajar? Porque a veces bueno, la mayoría de las veces es lean este libro y mañana vienes y me cuentas lo que has entendido, o te hago un examen, o te hago preguntas muy concretas con una respuesta muy cerrada. Y creo que la poesía justo va un poco en contra de eso, que la poesía no se puede evaluar de esa manera y que se podría acompañar la lectura, pero además también como invitar mucho a que ellos mismos alarguen ese texto, lo continúen por otras partes. ¿A ti se te ocurren o has tenido experiencias de hacer actividades con Bueno, los niños? yo no, pero sí, por ejemplo, hicimos un libro con poemas de Octavio Paz que yo escogí, edité, y entonces se llama El árbol habla. Y había alas y raíces, hizo unos ejercicios ahí con los chicos que dibujaban. Entonces, el poema está acompañado de los dibujos de los niños, de un dibujo de los niños, y están tremendos. O sea, los dibujos, pues sí, están muy bien. Entonces, es una manera de dialogar con la poesía, no tener que decir qué significa, sino qué me provoca. Sí, y Entonces, sobre todo como darles ese poder a los niños, ¿no? Es decir, aquí no hay respuestas malas. Aquí tú puedes tirar la que sea, todas van a ser aceptadas y todas son válidas porque nadie se va a meter en lo que tu cabeza ha sentido en ese momento, que es un poco la poesía, ¿no? Esa manera de expresar también sentimientos que a veces nos cuesta mucho. La poesía creo que es
un campo muy fértil para que los niños aprendan a expresar a través de palabras estados de ánimo. Sí. Sí, y además también a ayudarle a hablar al poema, porque así como el lector es el que hace la mitad del poema, aunque digamos, aunque no lo sepamos, también los niños cuando dibujan respecto de unos versos, versos de paz, que no eran versos para el niño, eh, de repente pues están dialogando también, están completando el poema, están siendo parte de la vida de ese poema, ¿no? Porque están dibujándolo, ¿no? O por ejemplo, a ver, baila este poema. Eso está bueno. Así como, y que los dejes con el ojo cuadrado diciendo, ¿qué? Y es válido porque tú dices, bueno, el poema pudo ser nada más inspiración o motivo, pero a veces la respuesta sí está muy casada con lo que dice el poema por abajo, ¿no? Lo que no dice por fuera, sino que lo va diciendo sin, como murmurándolo, ¿no? Como al oído. No es nada más lo que se oye afuera. Y sí hay que leer en voz alta a los niños y dejarlos leer en voz alta los poemas. Eso es bien importante, ¿no? La comprensión lectora, que uno no se da cuenta de si se está dando o no hasta que los oye leer en voz alta. La poesía, que requiere evidentemente un esfuerzo extra porque no se lee así de corrido ni nada. ¿Cómo se lee la poesía? Porque a veces juega mucho a favor y en contra las pausas, los silencios, y a veces a los niños esto se les dificulta un poco porque dicen, ¿cómo? ¿Que me tengo que parar ahora? Pues yo no me quiero detener, ¿no? En esta palabra. Y a veces también es el lector el que pone un poco esas normas a la hora de respirar y de pararse y de detenerse y de dejar ahí como, ahora me voy a ir 2 segundos a pensar en esto y vuelvo. ¿Cómo se lee poesía en este caso? Pues mira, podrías poner a 3 niños y decir, a ver, vamos a leer 2 versos. Tú los lees primero, luego los lee otro, luego en los mismos versos. ¿Y qué hacen con ellos al decirlos? A ver, vuélvelos a decir. A ver, cada vez que dices, ya entendiste distinto. O sea, no es necesario que expliques lo que sentiste, sino que lo digas o lo o digamos, te hagas poseedor de ese poema, lo uses, ¿no? Porque son así. Pero sí, el poema es para que tú le poner lo que quieras. No para que lo respetes, lo alabes, no sé qué, lo expliques. No, 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 no. Es para que lo emplees, es un juguete de palabras. Oye, Carmen, ¿y de qué salud crees que goce ahora mismo la poesía infantil, o por lo menos en México, no sé si en el mundo, pero ¿crees que es un buen momento para tener libros y herramientas y materiales a la mano de poesía? ¿Tienes alguna referencia, algún autor que te guste, al que recurras, que tú leas particularmente? ¿Cómo crees que está ese diagnóstico? Pues no sé qué le ha hecho Internet al libro, ¿no? O al hecho de leer, porque de repente leer se vuelve como descifrar signos, uniformes o como se paleografía. Entonces la gente cree que una imagen habla más que 1000 palabras y no es verdad, ¿no? Eh, por ejemplo, la narración de Kafka sobre el escarabajo, esas 1000 palabras o las que tenga hablan más que la foto de un escarabajo. Ujú. No es cierto que siempre una imagen, pero entonces, si el Internet nos acostumbra a que solo vemos imágenes, entonces ya las palabras son están como entre nosotros y lo que se quiere decir, ¿ves? Es como si fuera una araña, una tela de araña que no nos deja ver. Entonces yo creo que hay que regresar a ser amigos de las palabras, a hacerse amigos de las palabras y, y a decirlas, a cantarlas, a leer, volverlas a leer. Es que uno piensa que la lectura es de un solo. No, la lectura es un lugar al que se vuelve. Entonces yo creo que eso ayuda también la poesía, ese sentido de repetirlo, como repites una canción, ¿no? O sea, una canción, pues si no la vas a cantar tú, ¿de qué te sirve? Si no la Total, vas, qué bonita le quedó, pero ¿y? bueno, la cantas tú y te habla de ti y ya es parte tuya y la sientes que es tuya, que tiene que ver con tus sentimientos, con tu día, con tu noche. Bueno, los poemas también. Y si se memorizaran, Ujú. por ejemplo, si se memorizaran, sería una manera de revivir lo que la poesía puede hacer en la gente. Si se memorizara. Memorizar también es una manera de hacerlo tuyo. Y como es divertido memorizar un poema, si tiene rimas más,
Y mi padre, se acuerda de los poemas que leyó de niño y no los decía. Yo todavía recuerdo como dos que tres que me hicieron aprenderme en la escuela y hasta el día de hoy, los, digo, no sé si completos, completos, pero es chistoso como uno vuelve ahí, incluso como los rezos, ¿no? Como hay rezos que te enseñan de niño, los dejas de decir durante 25 años y luego dices, ay, pues sí me acuerdo. Igual no de todo, pero dices, qué simbólico es que has ¿Verdad? aprendido ahí. ¿Te acuerdas de su mundo, de su música, de ciertos personajes que salían, de cierta atmósfera? Y sientes que son tuyas, son tus recuerdos. No es una cosa que está ahí en el libro de no sé dónde, ¿no? Y ya además ya se hicieron tuyos personales, porque lo que pasa también con Internet es que todo está a la vista de todo el mundo. Entonces es como ir hacia afuera, asomarte a la ventana, y Total. ir hacia adentro, asomarte adentro, ¿no? Oye, Bueno, ¿y cómo es esto de la formación de futuros lectores? Porque si ya nos cuesta que la gente lea, que los niños se acercan a los libros, yo me imagino que la poesía, no sé si con los niños es más fácil porque ellos no tienen, digamos, prejuicios y para ellos una poesía es, no sé, como cualquier otro libro de cómics o de dibujos o de prosa, de lo que sea, porque ellos no tienen como todo este bagaje, ¿no? Como para tener ya una opinión a favor o en contra. Pero, ¿cómo podríamos formar futuros lectores de poesía? Porque la poesía es un género que todavía necesita ganar mucho yo terreno la, en los adultos. yo la canto, o sea, la cantas, entonces la cantan contigo. O sea, si ya participan en el poema, si el poema entra en ti y tú tienes que ver con el poema, pues entonces ya sucede lo que sucede en la literatura, ¿no? Que no es la obra y el lector, ¿no? Sino que es ese vínculo que se hace y que ya forma parte de la vida de todos los lectores y forma parte de la vida de la obra, ¿no? Porque un poema, cada lector lo modifica, no nada más tiene una interpretación, sino que lo vuelve otro poema para él. Pues, entonces, es como una arcilla que se está modelando. Es lo lindo de la literatura, ¿no? Que esto no es una cosa cerrada, es una cosa abierta. Y me encanta que además estamos todo el rato hablando de poesía infantil o poesía para niños, pero en realidad ni siquiera deberíamos fragmentarla así. Yo he leído este libro y me ha parecido que estaba hecho totalmente para mí. Ya. Tengo muchos más años de los que se consideraría infantil. Entonces, creo que la poesía infantil, cuando se relee en otras edades, o más bien un solo poema leído a diferentes edades, también Sí, da diferentes sensaciones. sí, por supuesto, por supuesto. Y la buena literatura para niños les hace sentido a los adultos, eso yo creo. Bueno, porque todos hemos sido niños en algún momento, algunos, No, y además porque te descubre cosas, o sea, te recuerda cosas, te descubre cosas a los adultos, ¿ves? Y de repente tiene que aguantar la lectura de un adulto. Así, un libro para niños tiene que soportar la lectura de un adulto, diría yo, ¿ves? exacto, exacto, porque yo creo que primero son los que eligen las lecturas para sus hijos, son los que van a leer ese libro mientras ellos aprenden a leer, son los que van a tener que repetir y repetir la misma lectura porque a los niños les ha gustado, entonces también hay que enganchar a los adultos, porque si no, no lo van a, o sea, lo van a dejar ahí casi casi escondido de ya estoy harto de este Es libro. lo único que leen esos adultos. Y a lo mejor los libros de sus hijos son lo único que leen esos adultos. Qué triste, pero bueno, también dices, Bueno, pero mira, bueno, la es excusa. cierto, ¿no? Si tienes hijos, igual si lees. Sí, hasta que dejan de pedirte que se los leas y entonces ya deja todo el mundo de leer. Hasta ya se duermen con el... ¿no? Oye, Carmen, se nos acaba el tiempo, pero a mí me gustaría saber qué sigue para este libro que se publicó el año pasado, Prismáticas, Carmen Leñero, con ilustraciones de Salvador Jaramillo, publicado por Ediciones SM. ¿Vas a estar en alguna feria este año? Porque pues, el año pasado ha estado como raro con las pandemias y las versiones híbridas y nos quedamos con muchas ganas de ver a muchos autores y muchas presentaciones que se nos quedaron ahí pues, como la mitad. ¿Tienes pensado hacer algo con Bueno, este libro pronto? fue a la Feria de Guadalajara el año pasado, pero de manera virtual, ¿no? Fue nada más una grabación. Y ha salido otro que no es para niños, pero igual lo pueden leer los niños. Y ese pues lo presenté a penitas hace un mes
Y bueno, estoy en otros ahorita trabajando, en varios, ¿no? Ahora, los libros para niños los escribo como de un jalón. Qué aplaudible es No, eso. o lo que te quiero decir es como, si ya llegaron a mi vida y tengo ganas de escribirlos, No ya lo es. no paro. Y los otros, no, sí, pues los reviso, los dejo descansar, y los de los niños, bueno, sí los dejo descansar y luego los reviso, pero digamos que sí salen como de un plumazo. Unos traen los otros, ¿no? Eso es bonito, escribir para niños es bonito. Bueno, para mí es muy bonito porque es más sencillo para mí. Sí, me siento como jugando de nuevo otra vez, gracias a Dios. Sí. Ya no te oigo. Porque, no sé por qué se me apagó. Ahora sí. No, te Sí. estaba diciendo que si se te antojaba leernos algo Ay, para decir adiós. sí, sí, voy a leer uno. Hago una lista mental de objetos para probar que estoy vivo. Trapo, cajón, cuchillo, martillo, tijera, llave, nave, botón, muleta, foto, sandalia, soga. Cada cosa, una burbuja suspendida en mi cerebro como un universo negro. Remo, resorte, tecla, bruma, reloj, anillo, sin conexiones entre sí como las piedras de un río. ¿Cuántos átomos perdidos se juntan para crear una nube, una coraza, un caracol, un zapato? ¿Cuántos choques diminutos de electrones saltarines le dan consistencia a todo? Como otra burbuja floto en medio de un mar vacío. Si no me agarro a las cosas, o entro en su hueco amable, o me deslizo en su lomo para volver a tierra firme, donde ya puedo tocarlas. Nada se queda quieto porque por dentro se mueve y cambia mientras lo miro. Llueve la nube gris que antes era la nube blanca y esa sólida montaña se esfuma tras la neblina. Se difumina, echa polvo la bocanada de luz que sopla entre las cortinas y la lisura del techo que observo desde la cama se va llenando de arrugas, relieves y agujeros. Si vuelvo al reino de las cosas, cómo se multiplican y crecen. Mi cuerpo vuelve a ser cuerpo y mi mente se tranquiliza. Así nos dejas, querida Carmen, con esa lectura, con esos libros, con esa reflexión sobre la poesía en general. Muchísimas gracias por tranquilizarnos, por abrirnos todas esas puertas, esas ventanas, por despeinarnos y sobre todo por darnos este ratito en esta tarde de... Gracias a que lo haces escuchar a los demás, que los llevas a los demás. Muchas gracias. Muchas gracias. Recuerden que está Prismáticas, está a la venta en librerías, está en el portal de SM para todos aquellos que quieran pues hacerse con el libro o si van a alguna feria, yo me imagino que ese también estará en el stand de Ediciones SM. Esperamos verte pronto, querida Carmen Leñero, para abrazarte, para seguir cantando, inventando palabras y jugando con ellas. Querida Laura, muchas gracias. Pues un beso a todos, gracias por este episodio de Letrópatas. La semana que viene nos volvemos a ver a las 11 del día. Amigos de Tampico, ahí vamos a estar el viernes en la feria de la Universidad Autónoma, así que si están por ahí, dense la vuelta, que nos dará mucho gusto volver a encontrarnos. Y pues nada, hasta la semana que viene y aquí más en Letrópatas. Adiós, Carmen. Adiós.